Hola, muy buenos días. Estamos aquí este 29 de julio, ya cerrando el mes, en una versión más del Foro Digital de Innovación Legal, en el que pues tenemos un tema interesantísimo. Ahora nos fuimos al ámbito público, al ámbito judicial, que también pues está sufriendo su transformación digital. No sé si la están sufriendo más ellos o los ciudadanos, pero pero bueno, pues tenemos la verdad un invitado de lujo, a Luis Villarreal. Luis, déjenme les comento, Luis Alberto Villarreal Ontiveros. Él pues nos va a platicar de cuál es el modelo de construcción de una e-justicia. Y la e-justicia es el concepto de justicia UX, de justicia con experiencia de usuario. ¿Qué tiene que suceder tanto a nivel interno en un tribunal, en un poder judicial, como a nivel externo de cómo se comparte esta información para hacer los procesos más fáciles de tramitación para el ciudadano? Y entonces, él nos va a abrir su experiencia de cómo le han hecho ellos en el Poder Judicial paso a paso para que esto suceda. Luis Villarreal, él pues es actualmente administrador judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California, él desde el 2010, y él además pues está encargado prácticamente pues ya 10 años de toda la implementación tecnológica del Tribunal Electrónico en materia penal. Entonces, la verdad es que pues ya tiene muchos años trabajando en esto. Le ha tocado convencer consejeros, le ha tocado toda la transición, implementación de firma electrónica en el tribunal, expediente electrónico. Entonces, bueno, pues la verdad es que siempre es un gusto platicar con él y que nos comparta su experiencia. Ya nos empezamos a conectar y déjenme les comento que para esta sesión, pues yo ando fuera de base, ando fuera de la ciudad y la verdad es que los internets a veces es lo malo de salir de la ciudad, que el internet no funciona muy bien, y le he pedido a mi gran amigo abogado digital, Jaime Díaz Limón, que aquí está también con nosotros, que pueda moderar la sesión del día de hoy. Entonces, pues básicamente yo estaré pues presentando el tema a nuestro ponente. Y quisiera entonces, antes de empezar, hacerles algunos anuncios parroquiales, que son los que normalmente hago al final de la sesión, pero bueno, por motivos de la dinámica de hoy, les quiero compartir. Fíjense que les comparto nada más la agenda que estaremos teniendo en agosto para que no se pierdan nuestros foros digitales a partir del próximo miércoles. Estaremos teniendo retos del comercio electrónico en México la próxima semana con Rodrigo Barrientos, que es consejero también en la Asociación Mexicana de Internet. Estaremos hablando de liderazgo centrado en la persona, temas de liderazgo que son tan esenciales para la gestión del cambio a la hora de hacer una transformación digital. Tendremos a Jonathan Garzón platicando el 19 de agosto de identidad digital, que también que necesitamos entender cuál es la diferencia entre entre identificación, entre autenticación de la identidad y bueno, cuáles son los elementos de la identidad digital. Y para finales de agosto estaremos teniendo una gran plática de automatización de documentos legales con Alejandro Esteve, que es pues creador de una herramienta Legal Tech de automatización de documentos, y Fabián Urriaga, que es director de gestión del conocimiento en un despacho colombiano que también va a la vanguardia, que se llama Gómez Pinzón Abogados. Y bueno, pues esto también agregando que en Código Abogado Digital estamos ya por cerrar, la próxima semana empieza las inscripciones, empieza el curso de FinTech, que también coordina Jonathan Garzón, que se los estaré compartiendo ahorita la información por el chat, y en verdad es un curso increíble de 20 horas, trae a uno de los mayores líderes en México que arrancaron con todo el tema de la disrupción en el sistema financiero, y sin duda, aunque no seamos expertos en FinTech, todo abogado digital debe de conocer qué está sucediendo a nivel del sistema financiero y bueno, todos en algún momento en todas las empresas que asesoramos, pues estamos teniendo interacción con medios de pago
electrónicos, virtuales. Ya nos contaba el notario Ilan Eichner, que estuvo con nosotros, que él participó en la primera compraventa de un inmueble con activos virtuales, ¿no? Entonces, realmente, pues todo esto ya es una realidad para todos. Entonces, bueno, pues sin más por el momento, les reitero nada más un poco sobre la semblanza de nuestro invitado, Luis Villarreal, que aparte a mí me encanta, yo me identifico mucho con él porque él es de los famosos híbridos que habemos aquí en el sector legal. Bueno, él la verdad más que yo, porque él sí estudió también la licenciatura en Derecho, pero él es ingeniero originalmente y ingeniero en computación, y posteriormente pues estudia la licenciatura en Derecho, y además, como les digo, él estuvo en la elaboración de los primeros portales que se hicieron del Poder Legislativo en Baja California, y ahora pues ya 10 años de administrador judicial. Entonces, sin duda es una gran experiencia la que él tiene. Te agradezco, Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por atender el llamado del abogado digital. Y ahora sí, Jaime, pues te cedo la batuta. Muchísimas gracias, Jaime Limón, para quienes no lo conozcan, además de un gran amigo, además de un disruptivo abogado digital, un abogado youtuber. Él es presidente del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX. Y, y bueno, pues adelante, Jaime, muchas gracias por el apoyo. No te escuchamos, Jaime. Listo. Un privilegio el estar con ustedes esta mañana de miércoles 29 de julio de 2020 en compañía de grandes amigos y expertos en la materia. Gracias, Janet Huerta, por permitirme el moderar la sesión del día de hoy. Y pues, mi querido ingeniero, licenciado, antes de arrancar con la charla y por supuesto cederte completamente tanto micrófonos como audio, micrófonos y video, la intención por supuesto es el agradecerte muchísimo el que te abras a estos espacios, que te abras a estos foros. De pronto no es tan sencillo el tener a expertos de tu nivel que además han formado la e-justicia en el país y que abiertamente platican de ello. Entonces mi reconocimiento y gratitud inmensa a que estés con nosotros el día de hoy. Pues más que una charla, yo creo que va a ser una clase para muchos de nosotros, mucha gente que ya está conectada. Por ahí ya vi que un par de magistrados, inclusive del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal, de por ahí un par de abogados litigantes ya están conectados. El recordarles que si tienen preguntas para el ingeniero, para el licenciado Luis Villarreal, pueden dejarlas en la sección de preguntas y respuestas de este Zoom, o bien a través de redes sociales. Estaré tratando de compilar gran parte de ella, por supuesto tratando de hacerle llegar las mismas al ingeniero. Debemos de empezar por lo fundamental, mi estimado Luis Villarreal. Pensando de forma inicial, ¿qué podemos entender por e-justicia y gestión judicial? Porque no es lo mismo, por eso la importancia de que esta charla introductoria tuviera estos dos conceptos desde tu introducción. ¿Cómo nos puedes ilustrar al respecto? Bueno, primeramente, Jaime, un agradecimiento a Janet, a ti por moderar, a Código Abogado Digital, a INCIBE, también el Instituto de Ciberseguridad, a Foro Jurídico, por generar estos espacios donde podemos todos estarnos formando, ¿no? Como precisamente se mencionó hace un momento, la tendencia en el uso de la tecnología para el sector del derecho, pues ha ido en los últimos tiempos a pasos acelerados, y reconocer y agradecer la invitación, al contrario, el crear estos espacios de discusión abiertos para que todos vayamos conociendo acerca de las diferentes tendencias que se van generando. Y centrándonos prácticamente en la pregunta, Jaime, efectivamente son dos conceptos, la gestión judicial como la materialización de una serie de acciones que dependen de una buena planeación, y la e-justicia como este punto de contacto al ciudadano, al usuario final, de los servicios que se ponen a disposición por parte de las autoridades, y hablaremos de los diferentes componentes que forman la e-justicia. Me voy a permitir, si no hay inconveniente, compartir una presentación que estaré utilizando como apoyo, Jaime, de manera general. Bien, para empezar a hablar de este tema,
pongo como punto de partida justamente una lámina con la que terminé una charla por allá en Jardines de México, en el estado de Morelos, dentro de la 8ª Reunión Nacional de Órganos Implementadores en el año de 2014, en el mes de noviembre, se tuvo esta reunión nacional cuando se encontraba prácticamente a 2 años de materializarse el sistema de justicia penal acusatorio. Esta última lámina justamente es donde dejaba al foro el qué sigue. Participé, tuve la oportunidad de participar en 2 mesas, una que era la administración de salas judiciales y procesos de procuración de justicia, que en un primer acercamiento se refiere precisamente a la gestión judicial aplicada al sistema penal acusatorio que se estaba concibiendo en el Estado mexicano. Y la otra mesa en la que tuve el agrado de participar fue la de sistemas informáticos integrales e interoperabilidad, incluso en esta segunda mesa compartiendo con compañeros del Poder Judicial Federal, del área de tecnología, y donde hablamos acerca de la interoperabilidad necesaria al interior de los diferentes operadores, valga la redundancia, del sistema penal acusatorio. Y en esta última lámina yo hablaba de la importancia de la interoperabilidad dentro del Estado, de cada uno de los estados de la República, donde la comunicación entre las diferentes autoridades pudiera darse a través de este concepto de interoperabilidad, donde las fiscalías se comunicaran con los poderes judiciales, las defensorías, las secretarías de seguridad pública y todos los demás entes vinculados al proceso penal en el fuero común particularmente. Posteriormente hablaba de la importancia de la interoperabilidad entre tribunales con la finalidad de poder hacer uso de estos medios de comunicación electrónico para, por ejemplo, enviar exhortos electrónicos, es decir, cuando tengo que citar a una víctima o a un imputado que se encuentra en otro estado de la República, el poder enviar el exhorto por medio electrónico y no por la vía convencional como tradicionalmente se venía haciendo, ¿no? Y finalmente hablaba de la interoperabilidad con la federación y ponía varios ejemplos en este 2014. La posibilidad de que como autoridad el juez pudiera entregar sus informes previos cuando se presenta un amparo por parte de un ciudadano que no está de alguna manera, que recurre a alguna determinación de un juez y que durante la tramitación hay que dar la respuesta al juez de distrito para poder enviar los informes previos y justificados sin necesidad de hacerlo por la vía convencional, mandando al notificador en papel, etc. Pero además, por ejemplo, la comunicación cuando una persona es sentenciada y se deja sin sus derechos político-electorales, hacerlo del conocimiento de relaciones exteriores para los efectos conducentes al INE, a los consulados, etcétera, ¿no? Es decir, cómo hacia estos entes federales con los que cotidianamente tenemos contacto, debíamos de no perder de vista del radar el que teníamos que caminar en esa dirección ahora que se estaba gestando este sistema de justicia penal acusatorio en el Estado mexicano, ¿no? Y integrar algunas bases de datos como la de mecanismos alternativos de solución de controversias, información a Plataforma México acerca de las personas imputadas de delitos o sentenciadas por delitos según sea el caso, etcétera, ¿no? O a al mismo INEGI, ¿no? Entonces, a eso prácticamente me referí en la última parte de la exposición. Pero retomo esta última lámina también planteando el mapa mental que en aquel entonces utilicé para ahora sí que ordenar mis ideas de lo que quería transmitir, ¿no? ¿A qué nos referíamos? A que teníamos, al menos en la experiencia que se venía gestando en un estado como Baja California, teníamos una experiencia acumulada de 2010 a 2014, a través de la cual
se había logrado identificar el fundamento para el uso de las tecnologías en el sistema de justicia penal acusatorio, pero también se habían diseñado mecanismos de gestión y tecnología que facilitaran la tramitación de los asuntos del tipo penal a conocerse a partir de que entró en vigor en 2010 este sistema de justicia penal oral. Por otro lado, detallando el qué sigue, de qué temas, a qué nos referimos, ya lo decía, a los exhortos para enviar citaciones o notificaciones a las partes, a que el Estado pudiera utilizar la videoconferencia dentro de puntos lejanos que a veces tenemos en los estados de la República y donde por el número de casos es no solamente complejo, sino costoso el tener a un juzgador para un bajo número de asuntos que se tienen en este tipo de zonas. Sin embargo, con el uso de la videoconferencia es que podíamos llegar a atender las necesidades de justicia de esas zonas, ¿no? Y sin duda generar reuniones o audiencias físicas cuando realmente fuera necesario en aquellos distantes lugares, etcétera, ¿no? O sea, ahí detallo en el que sigue más o menos la visión que poníamos sobre la mesa en el año 2014. Para caminar en esa dirección, sin duda, teníamos que hablar de lo que era la gestión. O sea, yo no puedo hablar de e-justicia, no puedo hablar de la implementación de tecnología para la prestación de servicios si no tengo un diseño adecuado de la forma en que voy a atender, en que voy a gestionar la justicia, hacer la gestión judicial al interior de cada uno de los operadores. Y para ello, o sea, para lograr tener realmente una joya como la que me referiré más adelante, que el día de ayer se dio a conocer por el Consejo de la Judicatura Federal, el Acuerdo 21 de 2020, que ayer conocimos todos, para poder tener una joya que me hable de una buena gestión basada en tecnología, hay un trabajo interno que se debe de llevar a cabo. Sin este trabajo interno, entonces estamos caminando en la dirección de querer adivinar necesidades, el querer tratar de improvisar, y estas situaciones pues a lo mejor nos sacan momentáneamente de un problema, pero no resuelven el problema de fondo. Por eso tengo aquí ahora sí que el proceso administrativo, la importancia de la planeación, la organización, la dirección y el control del macroproceso que estábamos por echar a andar. ¿Qué macroproceso? Uno que tuvo su gestación en 8 años y que se llamaba el Sistema de Justicia Penal Oral para el Estado mexicano. En aquel entonces me refería yo al hecho de que estábamos gestando este bebé que iba a nacer el 18 de junio de 2016. Entonces, durante esos 8 años de gestación, hubo quizá algún crecimiento de órganos internos, como la experiencia que se fue generando en Chihuahua, en Morelos, en Oaxaca, que fueron quizá de los primeros estados que tuvieron un sistema de corte acusatorio, como posteriormente lo tuvo Baja California en el año 2010, con un código propio. Y ahorita me referiré a esta parte del código procesal penal que teníamos cada uno de los estados del país, y cómo complicaba más el pensar en una posible solución de e-justicia, ¿no? Entonces, en estos 8 años de gestación hubo experiencias que se fueron generando, órganos que fueron creciendo. Dentro de ello debo destacar que es principal en un proyecto de gestión judicial que nos lleve a pasos firmes hacia el lograr la construcción de e-justicia, es fundamental el compromiso de la alta dirección. Los esfuerzos es muy complejo que se hagan de los niveles operativos o los niveles de los equipos de trabajo. Se requiere un compromiso de la alta dirección, y esta alta dirección
en una institución como un poder judicial está representado por sus magistrados, por sus consejeros, por sus jueces y por todo este nivel que debe de comprometerse con un proyecto de cambio tan trascendente como el que teníamos encima y que teníamos 8 años para materializarlo. Lamentablemente, supe de algunos estados que a lo mejor le apostaron a un efecto que se generó en estos 8 años y que hablaban de que iba a haber un retroceso y que se iba a dejar sin efecto o se iba a dar un nuevo plazo, cosa que no ocurrió, de tal manera que el desperdiciar el tiempo apostándole en lugar de avanzar, a crecer, a esperar un posible retroceso, pues los pudo haber llevado a no caminar en el ritmo que esta transformación requería. Una transformación que requería o que requiere y sigue requiriendo este compromiso de la alta dirección. ¿Por qué? Porque tenemos un bebé de 4 años. En 2016, el 18 de junio, en todo el país entró en vigor un código nacional vigente para la federación y para los estados, pero que sin duda requiere de que en esos apenas 4 años en los que va a empezar a caminar el bebé, luego tenemos que enseñarlo a correr, a hablar, a autoevaluarse, etcétera, requiere del compromiso de todos. Y para lograrlo, entonces, se requiere este compromiso de la alta dirección. Pongo los principales ejes que se definieron y que se recomiendan no solamente para un cambio tan importante como fue el del sistema penal. Ahora que tenemos presente la reforma laboral, próximamente quizá la civil, y hablaremos un poquito más de la reforma civil en puerta, es importante no perder de vista estos ejes que nos lleven a lograr realmente alcanzar esta transformación de manera adecuada, planeando, revisando la normatividad a aplicar, pero no solamente la nueva norma que va a entrar en vigor, sino la adecuación de todas las normas secundarias, orgánicas, funcionales, que impacten en la puesta en marcha de un cambio tan trascendente como lo fue el sistema penal. La reorganización, la nueva forma de gestión al interior de las oficinas, donde ahora, con un sistema como el acusatorio y oral, el juez estará desarrollando su actividad en audiencia. Entonces, su mayor tiempo lo destinará precisamente a estar resolviendo las cuestiones que se plantean en estas audiencias, de tal manera que no puede operar con una estructura similar a la que se operaba en un sistema como el anterior. Las tecnologías de la información necesaria, cómo voy a registrar los actos, cómo voy a comunicar los actos, qué dice mi normatividad, cómo lo puedo hacer. O sea, un sistema de gestión que contemple todos estos aspectos y los ponga en sintonía para poder avanzar a pasos agigantados. Por otro lado, la capacitación. La capacitación no solamente a los juzgadores. Hubo una etapa en la que solamente se hablaba de capacitación a los jueces, fiscales y defensores en aspectos que tenían que ver con el nuevo procedimiento penal. Yo recuerdo, siempre lo menciono, una llamada que recibió un señor magistrado que lideraba el proyecto acá en Baja California, donde le consultaba a un magistrado de otro estado diciéndole que ya él consideraba que se encontraban perfectamente listos para arrancar el sistema al día siguiente, que habían dado la capacitación a sus jueces, a sus fiscales y defensores. Me compartió la información, le digo, hágale la pregunta siguiente. Mañana va a llegar un fiscal, ¿a dónde va a ir a presentar su petición de audiencia? ¿Quién va a recibir la petición de audiencia? ¿Quién va a determinar cuál de los 10 jueces que tiene es quien la va a llevar? ¿Sí? El personal como limitado, porque ya no es una persona es decir, ¿cómo se va a dar la gestión? Y ahora, supongamos que esa petición va a llegar por medio electrónico, porque dentro del cambio planteábamos utilizar la tecnología en la mayor cantidad de lugares posibles. Entonces,
¿Quién será el responsable de estar pendiente de esta nueva oficialidad de partes electrónica, que ya no es una oficialidad de partes convencional como las que había en las anteriores estructuras? Entonces, la capacitación debe darse a este nivel de gestión, porque de no entenderlo, entonces tendremos un sistema de gestión incompleto. La infraestructura referida está como edificios, salas, áreas de testigos. ¿Qué se requiere en la gestión de este nuevo modelo de justicia? ¿Sí? Estimado ingeniero, perdóname aquí la interrupción, Sí, por pero favor. me surge una duda importantísima en este aspecto, porque de pronto se vuelve un tema que parecería una carga de las universidades, que parecería una carga de las facultades, o de pronto estas unidades certificadoras, el preparar tanto a jueces, magistrados, actuarios, secretarios de acuerdo para el comprender cómo funcionan estas plataformas digitales, y de pronto dejamos toda la carga en el sistema judicial y nos olvidamos que también nosotros como operadores, como probables postulantes, debemos de tener esas capacitaciones y no lo hacemos. De pronto tener, como bien lo decías, ya el andamiaje construido, tener las nociones de fondo claras dentro de funcionarios jurisdiccionales bien preparados y capacitados en su fondo, en su materia. ¿Cómo propones y cómo se ha trabajado hoy en día esta capacitación por parte de los operadores jurisdiccionales? Literalmente me ha tocado conocer de casos de funcionarios jurisdiccionales que en su momento ni siquiera sabían operar una computadora, no sabían cómo prenderla. Y ya de pronto les decían, mira, aquí está tu sistema de justicia en línea. Oye, espérame, primero explícame qué es una computadora, explícame qué es en línea, ¿no? Y de pronto estas capacitaciones se veían sesgadas. Queríamos dar la misma formación y capacitación para todos, como si todos tuviesen las mismas nociones, las mismas bases, y creo que ahí es donde se ha perdido un poco. ¿Cómo lo han hecho desde tu trinchera, mi querido ingeniero? Fíjate que te comparto, Jaime, un excelente cuestionamiento, justamente desde el punto de vista de la importancia de que estas universidades también adecúen sus planes de estudio con estas nuevas formas de gestión. He tenido la suerte de participar aquí en un par de maestrías, sobre todo, que se han generado del sistema penal acusatorio. Yo mismo cursé una de estas maestrías y dando precisamente una clase de administración de salas de oralidad, ¿sí? Pero adicionalmente quiero destacar esfuerzos que se hacen desde los institutos de la judicatura, tanto de los estados como el de la federación. Justo hace una semana terminaba un curso especializado para quien quiere ser notificador en un centro de justicia penal federal. Y, por ejemplo, en un curso como este, un curso especializado para un funcionario que quiere ser un notificador en un centro de justicia penal federal, la capacitación tiene un componente dentro de este plan de estudio, es a través de un diplomado que se lleva a cabo, tiene un componente muy importante. ¿Por qué? Porque el Código Nacional ahora prevé una gran cantidad de alternativas para utilizar los medios electrónicos para efecto de notificaciones. Entonces, no puedo pensar que una persona que estaba preparada como actuario del anterior sistema, donde no se tenía esta claridad que hay en el código con la posibilidad de hacerlas por medio electrónico, pueda recibir, que pueda inmediatamente venir y integrarse a un centro de justicia penal federal. Es decir, sí debemos tender a esta capacitación especializada en la gestión de un nuevo paradigma que se creó para atender mediante un nuevo modelo de gestión la justicia a partir del Código Nacional, a partir del sistema de justicia penal oral. Y esta capacitación entonces que se da de manera especializada debe de abrirse en los planes de estudio de tal forma que los nuevos futuros abogados sepan el cómo van a ser recibidos en los órganos jurisdiccionales, el cómo va a ser la gestión ahora del trabajo, el cómo van ellos ahora a tener la posibilidad de presentar sus escritos ya no en la oficialidad de partes físicas, sino en una virtual a través de un tribunal electrónico, de un portal de servicios en línea, porque esto es ya no el futuro, es el hoy.
¿sí? Y no prepararnos para hoy, pues es perdernos en el pasado, ¿no? Sí, Ahí es... si no te escuchan, ingeniero, si no te escuchan tus palabras, si no las están grabando en código fuente y no las están dejando dentro del script de cada uno de sus portales web, no están entendiendo nada de la pandemia y no están entendiendo absolutamente nada de cómo hoy en día la tecnología nos obliga a estar implementando las tecnologías de información y comunicación, no solamente en despachos, no solo de manera educativa, sino de manera obligatoria en procesos judiciales, pensando que hoy en día la justicia no podemos permitirnos ni podemos darnos el lujo de que se detenga. Y justo una de las dudas que quería formularte, y perdóname que un poquito aquí sesgue la presentación, la increíble presentación que nos tienes preparada, pero me surgen estas dudas de bote pronto, ingeniero, pensando de manera fundamental, ahora me lo acabas de decir, tenemos ya este andamiaje, tenemos una planeación, hemos generado inclusive ya infraestructura y recursos para ello, pero hoy en día casos, por ejemplo, como lo que tenemos en Baja California, hoy en día yo no puedo ingresar una demanda virtual, ¿verdad? Todavía tengo que agotarlo de manera física enteramente. Justo una demanda en materia penal, pues de entrada es hacia las fiscalías, ¿no? O sea, es decir, justo este trabajo, esta reevolución de la forma de gestión debe de darse en todos los operadores, ¿sí? Y qué bueno que formulas esta pregunta, porque lo que sí puedo ponerte como ejemplo es que si una persona no está de acuerdo con la determinación que la fiscalía hubiera tomado en razón, por ejemplo, de archivar su asunto, ¿sí? Con el Poder Judicial sí puede presentar una promoción para que un juez revise esta situación y lo pueda hacer por medio electrónico. Es decir, las demandas, pues al igual que en el resto del país, siguen presentándose en las fiscalías y es importante que las fiscalías tengan también estos medios de presentación de demandas. Por otro lado, quizá tu pregunta va hacia el resto de las materias, civil, familiar, mercantil, y me voy a referir y dar respuesta literal justamente en un slide abajo, no quedará sin contestar, Jaime, porque quiero ejemplificar la importancia de la adecuación del marco normativo para que no deje lugar a dudas del por qué sí o el por qué no se puede caminar hacia una e-justicia que igual apenas están haciendo. Y ahorita les voy a hablar también del primer documento que nos emite el Poder Judicial Federal, donde deja entrever el nacimiento de la e-justicia y la define en un concepto como la interacción de dos derechos. Ahorita creo que daremos un poquito de más clara respuesta. Y mi día... Oye, Luis, y déjame no me puedo aguantar las ganas y bueno, Janet me lo permite, sí. Pero antes de que pase ese tema, creo que Jaime sacó el tema de la capacitación y déjame, yo nada más digo que esta capacitación en habilidades de gestión, la verdad es que yo conozco a un juez muy vanguardista en la Ciudad de México que ya desde hace 5 años me hablaba de que es que en México nadie pela el tema de gestión judicial y es que gestión judicial, cuando era un término que nunca ni siquiera se escuchaba aquí, ya lo traían de otros países. Y es que no nada más gestión judicial es desde la gestión de las salas, ¿no? El juez de juicio oral civil y dice, oye, pues es que aquí tenemos que esperar y cada quien tiene su sala durante 5 horas y la sala está desperdiciada 3 horas, cuando en otros países hay un sistema de gestión de sala en donde te toca aleatoriamente y entonces va desde la gestión de sala, gestión de caso, ¿no? Y la verdad es que lo vemos en el sistema penal, en el sentido de que es el primer ámbito en donde separa la gestión judicial o la gestión del caso de del trabajo jurisdiccional, ¿no? Y de pronto, cuando un juez estaba encargado de 30 personas en su juzgado, de pronto, oye, te quedaste con tu secretario para atender tu audiencia y toda la demás gestión administrativa, pues la va a hacer la unidad de gestión. Y que la verdad, y bueno, yo lo vi en la transformación del sistema penal y de pronto ponían, ¿por qué? Porque antes el juez tenía que encargarse hasta de decir si tenías vacaciones o no tenías vacaciones. Pues, ¿qué tiene que hacer un juez haciendo eso? Que el juez se dedique pues a juzgar, ¿no? Y a mí me parece importante porque de pronto a todo el personal que estaba en esos juzgados, pues los pasan a las unidades de gestión
Pues en este sentido yo la verdad no conozco un curso, digo, no sé si al interior del Poder Judicial sí se los den, pero que externamente, que hable de gestión, ¿no? Porque, repito, aquí ya no es una habilidad jurisdiccional, ya es una habilidad de procesos, ya es una habilidad de administración de tiempos, etcétera, ¿no? Es nada más, sí creo que hace mucha falta en ese sentido. No, definitivamente, y creo que hay que avanzar en ese camino en las universidades, porque debo de reconocer esfuerzos que son públicos además, como el que hace el Instituto de la Judicatura Federal, donde me referiré al final ahora sí que al instituto como tal y a la unidad para la consolidación de la reforma penal, que generan toda esta base de conocimiento y que se va nutriendo de la evidencia en la operación de los centros de justicia penales federales, ¿sí? Sin embargo, también debo decir que el mayor volumen de actividad en materia procesal penal se da en los estados. Un estado a veces tiene en un día lo que tienen la mitad del país en número de audiencias, en número de asuntos por atender, ¿no? Entonces, también esta gestión, pues de alguna manera que se va desarrollando en los estados, trae un impacto y los ajustes y el conocimiento y la documentación precisamente de estos ajustes no deben de perderse de vista. ¿Por qué? Porque o logran que un sistema avance en el sentido que se esperaba con la reforma o retroceda hacia donde se encontraba antes de la reforma, es decir, hacia el sistema tradicional. Y de ahí la importancia justo de la evaluación, evaluación y evaluación que pongo en la lámina, ¿no? O sea, la evaluación de qué es lo que está pasando, la capacitación especializada, que efectivamente la gestión ahora sí que no se tomaba en cuenta y notorio en el ejemplo que ponía, donde a dónde voy a ir a presentar mi petición de audiencia, quién la va a atender, cómo se va a asignar, qué juez, por qué, o sea, al hablar de un código procesal penal, hay reglas para el órgano jurisdiccional, pero también hay reglas de tiempos que son gestión, el tiempo y la disposición. Por ejemplo, me piden una audiencia de orden de aprehensión, tengo 24 horas para agendarla, eso es lo que dice el Código Nacional. Entonces, ¿cómo se entera el juez si tiene 4 o 5 audiencias y está dentro de la sala que llegó una petición de este tipo y que tenemos que atenderla dentro de las 24 horas conforme dice el código? Es una estructura de gestión que debe estar conectada, debe de conocer y debe de entender precisamente el cómo se opera, el cómo se gestiona el sistema penal acusatorio. Y esta capacitación debe de desarrollarse, ¿por qué? Por la rotación de personal que se genera porque las personas pues tienden a ahora aspirar a ser jueces conforme se van generando espacios o a irse a despachos o a cambiarse a defensoría, fiscalía, y toda esta rotación de personal natural por crecimiento o por depuración, porque este sistema depura definitivamente, este sistema deja entrever los recursos que no están alineados a las necesidades. Y este tema muy importante, Janet, que tocas, el que se logró avanzar en esta separación de la actividad administrativa y la jurisdiccional, ¿sí? Y esto, el no hacerlo, el seguir en esa dependencia, pues ahora sí que genera un problema. ¿Por qué? Porque uno de 12 jueces que hay en un centro de justicia, pues no ve más que su experiencia propia en audiencia, pero no conoce qué está pasando con los otros 11. Entonces, el área de gestión justamente debe de compenetrarse, debe de aprovechar los recursos buscando cumplir con esta justicia pronta y expedita, que es compromiso y debe ser compromiso de todos, ¿no? Entonces, la dirección, la alta dirección debe estar comprometida en un cambio tan importante como es un cambio en la gestión, pero también en un cambio tan trascendente como es la e-justicia, ¿sí? Entonces, el primer paso justamente sería este compromiso, esta creación del compromiso de la alta dirección, el lograr el entendimiento de que se está generando un cambio en beneficio de la institución que formamos todos y de los que formamos parte de esta alta dirección.
El segundo paso yo lo definiría o lo plantearía como definir el modelo de gestión, o sea, ya tengo el compromiso, ahora sí. Esta gráfica es una gráfica que se ha usado en estos 10 años, donde el concepto del macroproceso fue, hay 4 operadores principales del sistema, al menos en un estado como Baja California, donde en el centro de estos 4 operadores hay un nuevo sistema o un sistema de justicia penal. Todavía dicen nuevo sistema, ya con 10 años de vida pues ya no es tan nuevo, pero bueno, un sistema de justicia penal oral. Entonces, cada uno de estos operadores, ¿sí? Debe de entender la importancia de convivir en este macrosistema y diseñar sus propios procesos, hacer el mapeo de procesos, el crear sus estructuras, sus plataformas que le permitan estar comunicado con el resto de los operadores, de tal manera que es así que se define este proceso que en esta pequeña gráfica nos dice, son 4 operadores, hay un objetivo común que es un sistema de justicia penal acusatorio en el cual estamos todos conectados o intercomunicados y entonces debemos de trabajar las estructuras para poder lograr esta comunicación, esta coordinación de las estructuras y de las tecnologías. Pongo entre líneas algo que se adicionó con el paso del tiempo, que fue precisamente el que quien faltaba de conectar eran, por ejemplo, los defensores particulares, porque los defensores públicos los teníamos como una autoridad dentro de, o como un operador, y faltaban, por ejemplo, los defensores públicos. Entonces, desde 2014, 2015, pero hasta 2016, es que logramos hacer esta conexión en el año 2016 de los defensores particulares para que pudieran integrarse a este ecosistema de justicia penal oral. Entonces, esta definición del modelo de gestión viene después del compromiso de la alta dirección a ser la base fundamental para lograrlo. Y pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la comunicación entre la Procuraduría o Defensoría hacia con el Poder Judicial. A propósito de la pregunta que hacía Jaime, pues yo asumo que ya recibió la Procuraduría una denuncia o querella y envía una solicitud hacia el Poder Judicial enviando un paquete de datos. El Poder Judicial la recibe, del lado derecho es lo que me muestra esta gráfica. Se verifica automáticamente si es o no válida. En caso de que no sea válida porque vienen datos inconsistentes, le regreso un mensaje a la Procuraduría haciéndole saber que no es válida la petición que me está haciendo por algún tema de fechas o alguna situación que logre identificar como inconsistencia. Si sí es válida, se registra, se recibe la confirmación, se agenda, etcétera, ¿no? Este sería un ejemplo de un proceso así macro que luego iremos, que luego se debe de detallar. Hablando también de esta definición del modelo de gestión y de la reorganización, debo entonces en esta segunda etapa en la que me encuentro, identificar qué habilidades, conocimientos, aptitudes y actitudes debe de tener el personal que se incorpore al modelo de gestión con la finalidad de realmente alcanzar el éxito. Es decir, no es solamente decir, pues ya es una persona que tiene muchos años en la institución y ya por eso en automático puede transitar hacia un cambio como el que se planteó con la nueva gestión judicial del sistema penal acusatorio, sino que debo de ocuparme en que el tránsito de estas personas sea acompañado de capacitación, de la confirmación de habilidades, actitudes y aptitudes que vengan realmente a sumar, a construir y que me permitan colocar ese recurso humano en el lugar que mejor pueda contribuir. Esta es una situación que al día se nos olvida porque ya está la persona, pero es una persona que no ha sido capacitada, que no ha desarrollado las habilidades, y esto es algo en lo que debemos ocuparnos. ¿Por qué? Porque este rompecabezas se nos puede caer por una pieza
pues que no sea y no embone en la estructura que se busca. A propósito de lo que nos preguntaba Jaime, pongo también como ejemplo al hablar en esta segunda etapa del marco normativo en su definición. Por ejemplo, en Baja California, el Código Procesal Civil, en el segundo párrafo del artículo 102, Jaime, nos dice, con excepción de la demanda inicial y su contestación, las partes podrán presentar promociones a través del expediente electrónico. Es decir, el marco normativo me fija de entrada una limitante para el resto de las materias, diciendo que con excepción de la demanda inicial y la contestación de la demanda, todo lo demás puede ser promovido a través del expediente electrónico. Entonces, es necesaria esta revisión del marco normativo cuando yo quiero transitar hacia una nueva gestión o una e-justicia y proponer las alternativas legales de valoración o proyectos de modificación que me permitan rebasar esta situación o este obstáculo que se presente. Como tercer paso, se propone... Perdón, sí, Luis, o sea, sí, esto que tú acabas de decir es, nada más para como puntualizar, es el impedimento para que un tribunal pueda recibir demandas y contestaciones de la demanda a través de un portal con una firma electrónica, ¿es correcto? Justamente refería, Janet, que cada estado en este momento tenemos un código procesal civil. Este corresponde a un impedimento que a simple lectura encontramos en el Código Procesal Civil de Baja California, ¿sí? Entonces, tenemos ahora sí que un compromiso pendiente, un código procesal único en materia civil, como lo tenemos en penal. La Cámara de Diputados Federal tiene pendiente porque se quitó la facultad a los estados para legislar en materia procesal civil. Entonces, ahora sí que nos encontró la pandemia en un momento en el que los poderes judiciales de los estados no pueden tocar los códigos procesales civiles de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque se planteó un código único civil, como existe un código único penal, procesal ambos, en el país, ¿sí? Este código procesal civil único no ha sido emitido, está altamente desfasada su emisión. Sin embargo, la prohibición subsiste. Los estados no pueden modificar sus códigos procesales civiles, ¿sí? Entonces, este obstáculo, por ejemplo, que se encuentra en el Código Procesal Civil de Baja California, no permite a simple lectura, a una lectura literal, el recibir demandas iniciales y contestaciones. Al igual que en este Código Procesal Civil, estoy seguro, porque he revisado, por ejemplo, el de Tamaulipas, ¿sí? Me tocó revisarlo, tiene este mismo candado, de tal manera que la recepción electrónica de una demanda se dificulta, por no decir que se prohíbe, y digo se dificulta porque quizá habría que hacer un ejercicio de ponderación, pero ¿qué necesidad si podemos establecerlo claramente en ley? ¿Me explico? Pero y aquí déjame nada más hacer esta puntualización que me parece importante, Luis, porque ya teníamos una pregunta de José Ángel que preguntaba en este sentido, ¿cuáles son las disposiciones normativas que consideras que no permiten se envíen demandas electrónicas? Y la verdad es que para todos aquellos que son litigantes y para los que somos ciudadanos, es muy fácil, de pronto vemos y decimos, juzgamos a los poderes judiciales o a los tribunales porque no son electrónicos, porque no están preparados para la pandemia. Pero aquí sí es importante que aprendamos a diferenciar entre estas dos cuestiones. Una, la gestión judicial, el expediente electrónico, que por ejemplo en el caso de Baja California pues ya estaba todo el modelo
de tribunal electrónico, pero por este pequeño candado, lo que hace es que no puedan recibir electrónicamente las demandas en un origen, ¿no? Y digo, sí las puede uno mandar en Word y de ahí, después de ese proceso ya se genera todo el expediente electrónico y le puedo seguir dando seguimiento al caso a través electrónicamente. Sin embargo, yo creo que pues este pequeño, que es un pequeño detalle y un pequeño paso en el proceso, pues es el que todos los ciudadanos y los litigantes percibimos, ¿no? Es la justicia UX, o sea, de qué, no digo que de qué me sirve, porque también en este tema de transformación digital entendemos que primero tengo que hacer mis ajustes internos, ya sea una empresa o un poder judicial, mis procesos, mi expediente, para que el último eslabón es abrir esta información al usuario, ¿no? Al cliente. Y si yo no tengo organizada mi información y mis procesos internamente, pues de nada sirve abrirle al usuario, pero sí creo que es un tema importante que entendamos, porque no porque un tribunal no esté pudiendo recibir demandas electrónicas significa que no es un tribunal electrónico o que no tiene un plan de gestión judicial. Ahora, claramente en la pandemia, pues lo único que nos preocupa como abogados litigantes es poder no ir a un tribunal a presentar físicamente nuestra demanda. Entonces, Luis nos dice, hay ciertos estados que tienen este candado, hay que revisar obviamente, pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Porque estamos a media pandemia y ni modo que tengamos que esperar a que, o no sé si sí sea así, ¿no, Luis? Que tengamos que esperar entonces a que se legisle para poder implementar firma electrónica y todo, ¿o cómo funciona? Precisamente para sobrepasar este obstáculo, sí es importante el trabajo legislativo y sobre todo el que está pendiente, el nacional. ¿Por qué? Porque ya los estados del país, los poderes legislativos de los estados ya no pueden, por ejemplo, aquí ya no se puede modificar este texto del código por esta prohibición que hay en virtud de que está pendiente de emitirse un código procesal civil nacional, ¿sí? Entonces, sumamente importante. Y todos conocimos el proyecto que se estuvo circulando del Código Procesal Civil Nacional y todos leímos el 10º transitorio, si no me falla la memoria, donde el 10º transitorio de este proyecto nos refería que cada estado implementaría sus mecanismos electrónicos para poder dar vigencia a este nuevo Código Procesal Civil único. Entonces, necesitamos que se emita, 1, y 2, trabajar ahora sí en la alternativa de justicia electrónica o e-justicia de cada estado, y al rato me referiré un poco a ese tema de que cada estado trabajemos de manera separada o independiente. Pero justamente en esta revisión que debo hacer para adecuar mi modelo de gestión que busque alcanzar la justicia, el aspecto normativo es base. Y cuando tengo una prohibición, porque a diferencia del derecho privado, en el derecho público, nuestro límite llega a lo que las leyes nos autoriza a ejecutar. Es decir, necesito en ley ciertas facultades y cuando son claras las negativas, pues me ponen un lío, ¿verdad? Porque tengo este candado donde no puedo hacer más allá de lo que la ley me permite, a contrario del derecho privado. Y justamente el por qué un candado como este. El 19 de agosto, Janet, créeme que voy a estar pendiente de la sesión donde nos hablen de la identidad digital. ¿Por qué? Porque una demanda en materia civil, familiar, cualquier ciudadano la puede presentar. Entonces, yo, a diferencia, por ejemplo, de los litigantes que tienen firma electrónica, ya sea federal o del estado o e-firma, es común que un ciudadano que quiere presentar una demanda en materia civil por él mismo, pues no tiene una firma electrónica. Entonces, el recibir una demanda y los efectos y la maquinaria que tengo que poner a funcionar en razón de haberla recibido, la gestión que tengo que avanzar, sin tener certeza de la persona que la presenta,
pues se vuelven un problema. Por eso este tema de la identidad digital es un tema altamente relevante para complementar este tipo de actos, ¿no? Si fuera un abogado y tiene firma, no tengo problema, sé quién es, ¿verdad? Pero las demandas civiles, familiares o mercantiles, que muchas veces se presentan directamente por el interesado y que no tiene estas firmas electrónicas, entonces se dificulta el que le pueda yo abrir la recepción a una persona de quien no he convalidado su identidad, ¿sí? Solo lo señalo en esa vertiente. El paso 3 entonces es ejecutar el modelo. Ejecutar el modelo es ya ya tengo los procesos, ya tengo el panorama, ya definí la gestión, entonces tengo que ejecutar el modelo, que los jueces sepan cómo van a interactuar de manera coordinada con la gestión judicial, que la gestión judicial tenga muy clara la responsabilidad que tiene ante el nuevo modelo, ante el nuevo paradigma, la obligación y las responsabilidades que asume de su intervención y participación en este esquema, en este esquema nuevo de trabajo, y entonces que se ejecute, donde ya tengo capacitada a la gente, ya tengo definidos los procesos. Tomé y les decía como ejemplo lo que preguntaba Jaime, la gráfica del lado izquierdo de la pantalla viene de lo que la unidad de implementación de la reforma penal del Consejo de la Judicatura Federal definió como el modelo de gestión operativa de los centros de justicia penales federales. Fue un trabajo hecho por 8 señores jueces, quienes se formaron en materia de gestión, como el que nos mencionabas, Janet, y generaron un documento que se denomina Modelo de Gestión Operativa de los Centros de Justicia Penal Federal, y fue dado a conocer por el entonces ministro presidente, y sentó las bases de la forma de trabajo que debía de seguirse en los 44 centros de justicia penales federales del país. Entonces, este documento nos generó un panorama de cómo debía interactuar la gestión con los jueces al interior de los centros de justicia penales federales para generar este orden, para generar este cambio de paradigma. Y se pasó a la gestión del cambio, a la capacitación de jueces, de personal especializada, esta capacitación en la nueva gestión del nuevo sistema, ¿sí? Y pues es algo que no debe de dejarse en el olvido, no es que se hizo para arrancar y por añadidura ya el nuevo recurso humano que llegue, pues vas a ver, no, debemos ocuparnos en transmitirle esta necesidad de cambio de paradigma, más si viene de un órgano jurisdiccional de los anteriores, de los modelos de gestión anteriores, hay que ponerlo al día con esta nueva forma de gestionar y dar la capacitación y el seguimiento correspondiente para el óptimo funcionamiento. Y el último punto, pero que es el más importante y donde espero ser completamente claro. Si ya dije que necesitaba el compromiso de la alta dirección, si ya dije que necesito definir un modelo y ponerlo en práctica, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, la evaluación en todos los sentidos es decir, subir esta evaluación de tal manera que se informe a la alta dirección de los hallazgos que se nos están presentando en la gestión del nuevo sistema penal, laboral, civil, etcétera. O sea, no termina la alta dirección con solamente estar convencido en la necesidad de aplicar un nuevo modelo en razón de una nueva forma de trabajo, sino que debe estar comprometido también a continuar con la evaluación de los resultados que se van alcanzando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de modelos de gestión de calidad, como las normas ISO, ¿sí? Si bien es cierto, lo primero que te piden es el compromiso de la alta dirección, los productos no conforme, que son todas aquellas acciones que no cumplieron con lo que se esperaba, ¿sí? Y se van clasificando, y se van separando, y se van estudiando, y se van tomando medidas,
tendientes a que se corrijan, son a partir de esta misma evaluación. Y es una evaluación que debe darse hacia, con todo lo alto, llegar a la alta dirección, con la finalidad de hacer los ajustes necesarios en la operación y que con ello logremos avanzar. ¿Qué nos está pasando en el país en materia penal? Un agobio del personal por la cantidad de trabajo que genera este nuevo modelo de gestión. Entonces yo debo de ir a identificar dónde están esos pequeños brotes de grasita que están surgiéndole al cuerpo y que tengo que empezar a cortar. Y voy a empezar a desarrollar ejercicios de administración esbelta, de agendamiento esbelto, ¿sí? Con la finalidad de asegurarme que el modelo de gestión realmente continúe mejorando y que no agobie al personal, porque el agobio del personal, ¿en quién se va a ver reflejado? En los usuarios del sistema, ¿sí? En ineficiencia en el sistema. Y pongo ejemplos, ¿sí? Que me he encontrado a lo mejor en otros países, por no hablar del nuestro, donde hay un derecho que dice la Constitución, tiene todo ciudadano de poder tener acceso a los registros donde él es parte. Yo soy víctima o imputado de un delito, entonces tengo derecho a pedir copia del expediente o a consultar el expediente. Entonces, presento una promoción y pido autorización al juez de que me permita hacer uso de mi derecho, que me permita consultar el expediente. Bueno, eso, número uno, pues es un derecho. Vamos buscando el mecanismo de que no implique que se autorice lo que la Constitución pues ya te tiene autorizado, pero bueno, ok, vamos dejando en que el juez te autoriza la consulta. Bien, consultas, pero si además el juez te dice, oye, y ve avísale a la contraparte que vino a consultar. Entonces, estoy generando una actividad para un notificador en cuanto a que vaya a calle a decirle que vino a hacer uso de un derecho al que tiene constitucionalmente. Esa actividad me genera un trabajo que en el proceso, salvo prueba en contrario, no aporta ningún valor. ¿Me explico? O sea, hizo uso de su derecho. Entonces, con un mecanismo como el tribunal electrónico, la persona puede hacer uso a su derecho entrando a cualquier hora del día a consultar el expediente electrónico y ver la información que obra en su expediente, sin necesidad de pedir. Lo único que tuvo que pedir fue el que se le reconociera como parte con derecho a accesar el expediente. Es lo único. Te acredito que soy víctima o ofendido en tal causa y quiero poder consultar mi expediente. Entonces él entra y consulta a la hora que quiere y no tengo que irle a avisar a nadie. Y si nos quedamos en acciones como la que ya refería, donde se manda aparte, oye, ve y dile a la contraparte que vino y hizo uso de sus derechos, pues no le causa ningún agravio, ¿sí? Ya, si acaso lo resolvió el juez por escrito, esta autorización, pues incrústala en el expediente y que la contraparte pueda entrar y ver que vino y se le autorizó a consultar el expediente. ¿Me explico? O sea, es este tema de el ir identificando el dónde se están generando los problemas en la gestión que están generando un agobio también, un estrés, una tensión, pues no debemos de perderlos de vista. Pongo otro caso. Se iban los procedimientos hasta casi el arranque del juicio oral y, estando en él, pedían que se resolviera el asunto por un procedimiento abreviado. A lo mejor son cosas muy específicas, pero los cito como ejemplo. Eché a andar la maquinaria y llegué a que se dictó el auto de apertura a juicio oral, se turnó a un tribunal de juicio y ya estando acá, le digo al juez, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo por procedimiento abreviado. El Código Nacional nos dice que el procedimiento abreviado procede hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio.
y se estaba llevando a cabo después de abierto el juicio. ¿Por qué? Porque decían, bueno, pues es un derecho de las partes, vamos, ok, estamos esperando también que la Corte nos publique la jurisprudencia que proviene de la contradicción de tesis 295 del 19, donde ya prácticamente nos dice, eso no es posible, no puedes celebrar un abreviado en una etapa posterior a la que te señale el código. ¿Por qué? ¿Por qué señalo como ejemplo? Porque sucedía que para yo llegar a aquella etapa de juicio, sacaba los notificadores a que vayan a avisarle a todo mundo, a emplazar de alguna forma, por ponerlo en un lenguaje, para algo que no iba a tener el efecto que se buscaba. Entonces, ¿cómo esos aspectos o los diferimientos innecesarios de audiencias por cuestiones caprichosas que me han dicho suceden en algunas partes? Entonces, eso nos genera un retrabajo para lo cual el modelo de gestión no estaba preparado. Y tenemos que, mediante esta evaluación que se haga objetiva de lo que está sucediendo en el sistema de gestión, corregirlo. Y a partir de esa corrección, seguir viendo cómo fluye el sistema, ¿sí? Pongo también una gráfica del informe de hallazgos, donde se pone al lado derecho en esta gráfica un ejemplo de una medición del sistema penal acusatorio, de la presentación pues, que está a su disposición. ¿Y por qué digo todo esto? Porque son los 4 pasos básicos, puesto que el paso número 5 será volver al paso 1, como un sistema de gestión que implica mejora continua. Entonces tenemos siempre un sistema inacabado, un sistema perfectible, un sistema que después de la evaluación debo de ver de nueva cuenta qué cosas mejorar en él con la finalidad de incrementar sustancialmente la atención de lo que se planteaba en este modelo de gestión, ¿sí? Entonces, por eso son circulares las representaciones: planear, organizar, dirigir, controlar, planear, organizar, dirigir, controlar. Esa es la secuencia, es una secuencia inacabada. Y en los casos, como los ejemplos que señalaba, planear, hacer, revisar, actuar. O sea, son las formas en las que iré mejorando la gestión de un sistema que viene a romper un nuevo paradigma. Todo esto que se materializa en el trabajo diario, en las actividades de los órganos jurisdiccionales, es lo que nos va a conducir hacia la e-justicia. Pero para empezar, podemos notoriamente ver que la excelencia en la gestión se alcanza al controlar, de acuerdo a cómo las personas que ejecutan y ponen en práctica la organización de las tareas, procesos y procedimientos que fueron, cómo tenemos que controlar cómo se ejecuta por las personas lo que se organizó y se planeó que debía hacerse. La pieza fundamental de una buena gestión judicial son definitivamente las personas. Pero para que estas personas puedan responder a lo que se espera, hay que lograrles transmitir, deben de allegarse, ser proactivas, buscar el cómo entender su participación en este nuevo modelo de gestión. Para con ello, entonces sí poder transitar a la e-justicia. ¿Cuáles son los componentes clave? Ya que tengo todo esto resuelto, entonces para lograr transitar hacia la e-justicia es importante sin duda la firma electrónica, por un aspecto que mencionaba Jaime, no sé, bueno, el por qué no se pueden recibir demandas, porque el marco normativo particular de Baja California 102 párrafo segundo nos dice que con excepción de la demanda y la presentación de la demanda, todo lo demás se puede gestionar a través del expediente electrónico. Es un aspecto normativo que tenemos inserto en nuestro código. Y uno de los motivos que les refería es la identidad de las personas que presentan las demandas. Cuando es un abogado, no habría problema porque tiene una firma electrónica, pero un ciudadano que al día de hoy va y presenta una demanda a un juzgado, y este ciudadano
pues no tiene ni e-firma, ni FIREL, ni FIREC, o sea, no tiene una firma electrónica. Entonces, el aspecto que se vuelve relevante es el de la identidad digital de esta persona. ¿Qué más se requiere? Este expediente electrónico, o sea, un expediente electrónico que se forma a través de un sistema de gestión, de un sistema que te va llevando y que vas integrando a este expediente electrónico toda la información que rodea un proceso. La petición de audiencia que me hace el Ministerio Público la hace por medio electrónico, de su sistema me la manda a mi sistema, la recibo, la incorporo al expediente, agendamos la audiencia y la notificamos por medio electrónico. El documento ahora sí que de la agenda de la audiencia y las evidencias de la notificación se incorporan al expediente electrónico. Una vez que llegan las partes, se desarrolla la audiencia frente al juez. Al momento que la audiencia se está desarrollando, se van generando las comunicaciones, como por ejemplo al director del Cerezo para decirle que se va a quedar con la medida cautelar de prisión preventiva. Todo esto se va incorporando al expediente electrónico en línea, en tiempo real. El documento se va generando, integrando al expediente y se va firmando, en este caso, por el juez, por el fiscal o por la persona que deba dar constancia del nacimiento jurídico de este documento. Y una vez que se va integrando y firmando el documento, entonces está disponible para consulta a través del tribunal electrónico. Entonces este tribunal electrónico me permite la consulta, la notificación o la recepción de promociones electrónicas. Por eso decía que en materia penal los inicios de los asuntos llegan primero a las fiscalías. Entonces una denuncia o querella se presenta ante la fiscalía, a diferencia de un litigio en otra materia, civil, familiar o mercantil, que se presenta frente a el Poder Judicial, principalmente. ¿Sí? Entonces, estos son los componentes clave que adicionalmente se incorporaron aspectos de videoconferencia o se incorporan asistentes virtuales, y estos componentes son los que están dando vida a lo que conocemos como e-justicia. Pero si recuerdan de mi primer lámina donde hablaba la interoperabilidad en el Estado, pues aquí lo tenemos ejemplificado a través de un exhorto que se manda a otro órgano o Estado, pero también tenemos de aquella primera gráfica que les mostraba la interoperabilidad con el federal. Aquí lo represento como Consejo de la Judicatura Federal. Quiero decirles que desde el año 2017, Baja California, en materia penal, tiene comunicación con el Poder Judicial Federal para fines de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona presenta un amparo contra una decisión de un juez de control, el juez pide un informe previo y otro justificado cuando el acto es cierto a el juez de control, y este informe el juez lo manda desde su sistema informático a el sistema informático del juez de distrito. Uno es un sistema del Poder Judicial, otro es el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, a través de esta interoperabilidad que se estableció a partir de acuerdos suscritos entre el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados. Pero también decirles, en el año de 2017, para efectos de los exhortos electrónicos entre tribunales, se dio un impulso donde se definieron los modelos de datos, que denominamos técnicamente servicios web o web services, que establecen el qué debe de contener un mensaje de datos que mande un estado de la República desde el Poder Judicial a otro estado de la República desde el Poder Judicial, para que yo le pida, por ejemplo, del estado de Sonora al estado de Quintana Roo, le mando un exhorto pidiendo que me apoye a citar a una víctima o testigo en un juicio oral que voy a desahogar en Sonora. Entonces,
La vía convencional era hacer el escrito, mandarlo por, ahora sí que por correo certificado, por correo tradicional, llega el escrito, se acuerda, para esto pasan días, si no es que semanas, mientras que con un esquema como el del exhorto electrónico que se definió en 2017, ahora sí que termina el escrito, lo firma electrónicamente el juez, ya sabe a quién va dirigido, presiona el botón y el exhorto ya está en el otro estado de la República para que se pueda atender, ¿sí? Entonces, esta interoperabilidad y e-justicia, ¿sí?, es fundamental que se replique al interior de cada uno de los estados. Para ello, como comentábamos, Jaime, hay autoridades y servicios públicos en cada estado. La Fiscalía, Defensa, Policía Procesal, Penitenciario y Víctimas, que a lo mejor en el caso Baja ya están intercomunicados, ¿sí?, para poder hablar entre ellos. Pero faltan los centros C4, las direcciones de seguridad pública municipales, los hospitales generales para cuando tenemos audiencias en el hospital y que va el juez físicamente al hospital porque el imputado a lo mejor fue herido y está en una cama del hospital, etcétera, ¿no? Entonces faltan otras autoridades de las cuales se ha avanzado por medios alternos a la interoperabilidad, como por medio de correo electrónico, algo que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? O sea, vamos generando condiciones para tener comunicación electrónica, al menos por correo. ¿Por qué no es lo recomendable el correo? Una, porque el acuse de recibido depende de que el funcionario lo emita, mientras que en un esquema de interoperabilidad, el sistema que recibe el paquete de datos me confirma que ya lo recibió. O sea, son aspectos también de gestión, que me quitan tiempo estar esperando a ver si ya me contestó o no me contestó. No. Es como cuando yo los señalo como ejemplo. Cuando yo voy a entregar un documento, voy a la oficialía de partes. Ahí me sellan de recibido. Que de esa oficialía llegue al escritorio que debe de llegar, ya es labor de la oficina a la que yo entregué el escrito, ¿sí? Entonces, yo no tengo que esperar a que me diga que ya le llegó a la oficina. Entonces, en un esquema de interoperabilidad, mi escrito llega a una oficialía de partes virtual y la oficialía de partes virtual me acusa de recibido y entonces yo ya tengo por recibido el documento. Ya la entrega que haga la oficialía de partes al funcionario que deba de atenderla, pues ya es una cuestión interna, ¿no? Más o menos a esto se refiere. Y decía yo, están haciendo en México la e-justicia y acabo de verlo en el Acuerdo General 12 del 2020 y retomo esta definición porque es importante el encontrar el cómo vamos a ir llamando en el Estado mexicano a la e-justicia. Y nos lo pone el Consejo de la Judicatura Federal en estas líneas de texto en donde nos dice que el derecho que se tiene conforme al 17 constitucional a que se administre justicia, enlazado con el artículo 6º, tercer párrafo, apartado de fracción primera de la Constitución, para garantizar el derecho del acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información, conforman y se materializan a través del concepto e-justicia. Este acuerdo pues no tiene más de un mes y medio aproximadamente que fue emitido y donde nos deja entrever una definición que creo que estaremos adoptando en el país para el podernos referir a la e-justicia en México, ¿sí? Y que surge de este acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. Si por omisión estoy olvidando algún estado, es porque en las últimas fechas se tiene. Pongo aquí estados con tribunales electrónicos, donde al menos me permiten consultar el expediente electrónico. En color naranja tenemos aquellos estados que tenemos tribunal electrónico y como podemos ver, todavía hay mucha franja blanca en el país, donde a lo mejor tienen ciertos servicios, pero los de consulta de expediente al menos, si no es que la firma electrónica para poder presentar promociones, porque esta firma, insisto, nos ayuda a comprobar un aspecto fundamental que es la identidad del actor, y al menos, si no que del demandado. Entonces, esto nos permite ver más o menos el avance.
mientras que tenemos también del otro lado la comunicación del 8 de junio, donde nos hablaron en el federal del acuerdo histórico, en el que todos los juicios se podrían tramitar en línea y también mediante el uso de videoconferencias, ¿no? En todo lo largo del territorio nacional. Y me refería al acuerdo emitido el día de ayer, el 21 de 2020, donde se reactivan actividades presenciales en los órganos jurisdiccionales federales con las restricciones que establece el acuerdo, pero donde se denota el que sigue siendo la intención del federal de el seguir privilegiando la justicia electrónica, la justicia en línea, ¿sí? Comentaba el día de ayer que estas limitantes que tenemos, por ejemplo, a recibir por medio electrónico la demanda y la contestación, no están peleadas con el hecho de que con la finalidad de ir formando a los litigantes, les pida que me manden en electrónico su demanda y que me manden en electrónico su contestación de demanda adicional a entregarla en físico, que es la obligación que se tiene, al menos en algunos estados, por estas restricciones que hay en los códigos procesales civiles. Esto me ayuda a ir formando al litigante a manejar un medio electrónico de envío de la demanda y contestación, y porque a partir de la entrega podré darle seguimiento al resto del expediente por medio electrónico, cuando así lo permite, como en el caso del estado que ya referí, de Baja California. Pero además, nos ayudan los poderes judiciales. ¿A qué? A evitar la digitalización. Quizá nada más me voy a centrar en revisar que el archivo corresponde, el físico, al electrónico entregado, ¿verdad? Que finalmente el que tiene validez es el que está en físico. Y esto nos conlleva entonces a prestar un mejor servicio a la población. Si cada quien, si yo ya hice mi demanda en un procesador electrónico de texto, pues nada, me cuesta enviarla por medio electrónico, ¿sí? Y ayudar a los órganos jurisdiccionales a que no destinen personal, recursos, a estar digitalizando los expedientes, ¿sí? Sino que los vayamos formando conjuntamente en electrónico, en tanto logramos superar y poder recibir totalmente desde la demanda y la contestación por esta misma vía electrónica. Áreas de oportunidad en la e-justicia, entonces, pues debemos de buscar la forma de innovar y tener este legal design thinking para crear herramientas que nos lleven a hacer algo mejor y diferente, no lo mismo. Lo que ya estamos haciendo, hay que mejorarlo, hay que adecuarlo a una nueva realidad. Hay que saber qué recursos tenemos. La base de cualquier diagnóstico es qué recursos tienes. Y esos recursos, qué tan cercanos están al modelo que definiste. Con eso empiezas, o sea, ¿qué recursos tengo? Humanos, salas, edificios, etcétera. Luego, ¿qué están haciendo estos recursos? ¿Qué carga de trabajo? ¿Qué es lo que te está generando el retrabajo? Para con eso poder tomar acciones que te lleven a mejorar la calidad del trabajo, que se va a ver reflejada en la calidad del servicio al justiciable, etcétera. Accesibilidad a medios de solución que no deben llegar a ser judiciales, las salidas alternas igual. Se debe privilegiar los centros de justicia alternativa para que no lleguen ahora sí que a los juzgados civiles. Ya llegar a un juzgado civil es entrar a un proceso de un juicio donde quizá pues el resultado pudo obtenerse de una mejor manera, no quiero calificarlo así, más bien donde pude llegar de una manera más temprana a una solución a través de una salida alterna en un centro de justicia alternativa o un centro de mediación, o en materia penal a un centro de justicia alternativa penal. Casos que puedan ser resueltos, que se resuelvan en esa sede y no se eche a andar la maquinaria innecesariamente. Aquí me refiero solamente a innecesariamente. Y además es importante la inmediata modernización de los sistemas judiciales
tanto internos como externos. Pensar precisamente en el Legal Tech al interior de los poderes judiciales que nos permitan generar soluciones de gobierno hacia los negocios como usuarios o a los gobiernos, a los ciudadanos como usuarios. ¿Por qué me refiero a los gobiernos y los negocios? Desafortunadamente tenemos empresas morales o sociedades morales que son constantemente víctimas de delitos, ¿sí? Entonces, debo buscar generar formas cuando farmacias, abarrotes constantemente son visitados, para solucionar de una manera más simplificada los asuntos en beneficio pues, de un equilibrio social. Y lo mismo al ciudadano, generar soluciones que nos lleven en esta dirección. Entonces, en un gran resumen, las cortes en línea, los tribunales electrónicos, los servicios electrónicos deben de pasar del tránsito de una base tecnológica y derecho que tenemos y donde tenemos evidencia del fax desde 1964, y debemos de cambiar paradigmas, eliminar aquello que frena avanzar en ese camino, que se rompan los paradigmas o que se reinventen los paradigmas. Si es que ya habíamos definido uno y vemos que no está funcionando, hay que volver a reinventarlo, ser disruptivo, buscar un camino que alcance la solución del problema, identificar lo que frena, promover la innovación e impulsar el uso de la tecnología, generar el cambio a través de procesos, metodologías de trabajo, sistemas de gestión, tableros de control y sobre todo la mejora continua, entender que no está acabado, que debemos estar atentos a cómo se está gestionando el sistema, a cómo va agarrando otra dirección, a cómo el bebé está aprendiendo malas palabras y hay que enseñarle que eso es malo, y ayudarle a caminar por el camino que esperamos que siga. Y a usar la tecnología para lograr una mejor relación con el ciudadano, a eliminar barreras de acceso a la justicia, a promover la transparencia y rendición de cuentas y a buscar entonces un servicio de justicia más eficiente. Entonces, debemos de entender, al igual que hablábamos de la gestión judicial, que la e-justicia no depende de recursos económicos o tecnología, sino de las personas y el seguimiento y evaluación que se tenga sobre ella. Se debe establecer un plan nacional para la transformación digital de los poderes judiciales hacia una nueva cultura jurídica por las repercusiones que tiene en todos los sentidos. Y ahí es a donde me refiero en el sentido de que no tengamos avances como islas, ¿sí? Sino que a través de esfuerzos coordinados logremos caminar en una misma dirección. Tomemos como referencia lo que este acuerdo del Consejo nos define como e-justicia y que entendamos la importancia de trabajar y modernizar a las instituciones, no solo los poderes judiciales, aquí refiero solo a los poderes judiciales porque en la presentación hablaba de cortes, pero tenemos que hablar de fiscalías, de defensorías, de dirección de seguridad pública, etcétera, que deben de estar insertas en este plan de transformación digital de todos los órganos judiciales. Siempre digo y lo sostengo, no hay recursos para estar llevando un oficio a una autoridad. La autoridad debe de habilitar un medio de comunicación electrónica y dar oportunidad de que la comunicación que lleve a la calle sea al ciudadano, no distraer actuarios o notificadores en estar haciendo diligencias de notificación a autoridades, sino a ciudadanos a los que pueda estar comunicando de manera efectiva y adecuada, evitando la distracción de recursos para ello. Cierro tomando una reflexión de Richard Susskind que acostumbro a hacer, donde decimos que las personas generalmente prefieren evitar los problemas y contenerlos antes que resolverlos. Y estamos hablando, o de lo que estamos hablando es de resolver los problemas de fondo, de no centrarnos únicamente en que ya arranqué y dejé que se fuera y dejé que aprendiera el niño solo, sino que debo de acompañarlo, debo de cuidarlo y debo lograr encaminarlo en la dirección para la cual fue concebido. Aquí concluyo,
Jaime, Janet. Estimado ingeniero, licenciado y maestro, muchísimas gracias por la oportunidad de estas increíbles palabras. La verdad es que tu cabeza está llena de información, de datos, de estadísticas, pero tengo que destacar algo muchísimo más importante que todo eso y me dirás, ¿qué es más importante que los datos? ¿Qué es más importante que la estadística y la medición, Jaime? Sin duda tiene que ver con el perfil humano, ingeniero. De pronto, el que nos ayudes a entender y que lo manifiestes de manera pública, que esto no es una cuestión de inversión económica, esto no es de gastarnos los millones de pesos o millones de dólares en la implementación de plataformas interoperables, sino que esto es un tema de mentalidad, de liderazgo, esto es un tema de romper con paradigmas culturales tecnopesimistas para subirnos al trend de la visión optimista, pensando, por supuesto, que el resultado final es brindar una justicia pronta y expedita, porque podemos agregar muchos apartados a nuestra Constitución, le podemos poner un parche más de los muchos que ya tiene, podemos crear una ley de justicia digital, podemos adaptarnos a un Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero si de pronto toda esa maquinaria procesal y esa maquinaria sustantiva está presente en nuestro país y no tenemos un chip adecuado para poder llevar la justicia de manera adecuada a nuestros ciudadanos, a nuestros justiciables, pues de pronto se vuelve un andamiaje torpe, se vuelve un andamiaje hasta lento si el chip no va de por medio. De corazón te agradezco muchísimo que tengas esa bondad y esa libertad para poder no solamente compartir la estadística, que generalmente son ese tipo de charlas, viniendo de expertos de tu nivel y por supuesto con la sinergia que has llevado con el Poder Judicial del Estado de Baja California. Uno pensaría que de pronto nos vas a dar un discurso muy político y para nada. Nos estás dando un discurso muy humano y se te agradece infinitamente, ingeniero. Si me lo permites, estamos cortos de tiempo, pero no me quisiera ir sin que nos ayudes a responder un poquito las preguntas que habían formulado a través del chat. Generalmente cuando ya estamos cortos de tiempo hacemos algo que llamamos la ronda metralleta, la ronda flash, en donde te hago una pregunta y si yo sé que cada una de estas preguntas nos daría para una clase y una conferencia por sí misma, pero la respuesta más corta que nos puedas regalar te lo agradecería muchísimo. Por supuesto, no para faltarte el respeto, sino para que los asistentes no se vayan sin su pregunta. ¿Aceptas el reto? Adelante. Excelente. Pues ingeniero, la primera pregunta que nos formula Fidel García nos dice, los perfiles de los funcionarios administrativos resulta relevante para un buen modelo de gestión y no es no una simple migración del modelo judicial. ¿Qué opina al respecto, ingeniero? Completamente de acuerdo. Hay que identificar, como lo decía, al incorporar al recurso humano, hay que identificar conocimientos, habilidades, pero sobre todo actitudes y aptitudes. Y siempre lo digo, prefiero a alguien con actitud que con aptitud, porque ¿sí? La actitud lo puede llevar a alcanzar la aptitud, ¿sí? Pero si no tiene la actitud, entonces estoy en severo problema. Ingeniero José Ángel nos pregunta, ¿cuánto cuesta implementar la e-justicia en un tribunal? Aquí es una pregunta capciosa que me hacían hace un par de meses aquí en el Estado, porque hay otros órganos jurisdiccionales aparte del Poder Judicial del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ya cuenta ese órgano jurisdiccional con información electrónica, tiene un sistema o no. Si parto de que no, en realidad hay un cambio más de fondo, porque hay que cambiar incluso su modelo para generar el expediente electrónico. ¿Me explico? O sea, la e-justicia es el conducto de comunicación al ciudadano a través del cual puedo recibir sus peticiones, notificarle o permitir la consulta, además de llevar ciertos actos procesales. Entonces, dependo para dar un acercamiento de saber con qué cuenta en este momento. Y la base de la e-justicia, reitero, es la firma electrónica que tiene su costo, pero puedo, por ejemplo, usar la e-firma o puedo convenir con la federación y utilizar la FIREL, nos lo puso a disposición en 2016 el todavía magistrado consejero Jorge Cruz Ramos, lo menciono solamente porque hizo ese noble ofrecimiento en aquel entonces, para poder usar los poderes judiciales la FIREL, y ya hay algunos que lo están haciendo. Y de ahí el siguiente componente es el expediente electrónico. Entonces, si no se tiene en este momento,
pues hay que formarlo y ahí hay una inversión mayor. Pero si ya existe, pues prácticamente es generar la condición de accesibilidad y eso es algo sumamente económico, o sea, no es representativamente alto, es a lo que me refiero. ¿Sí? Excelente, ingeniero. Pues ya nos dejaste claros los pilares y para aquellos estados que no han implementado esta tecnología en línea, creo que es un tema más, como bien lo dices, un tema de actitud, no de aptitudes ni de bolsillo. Alejandro Sosa nos menciona y pregunta, claro, en el caso de las partes víctimas o ofendidos que no tienen acceso a la tecnología o no saben ni quieren utilizarla, que hay muchos casos, ¿qué mecanismos deben utilizarse para eficientar la marcha de la justicia en la misma proporción que sería con el tribunal o sistema electrónico? O, pregunta, ¿solamente tendríamos como opción el que los notificadores tuvieran necesariamente que utilizar los procedimientos ordinarios? Bueno, definitivamente es optativo la forma de notificación que autorice víctima e imputado. Claro que si yo logro transmitirle las ventajas de usar estos medios, como en estos momentos, evitar la exposición de recibir a un extraño en tu domicilio que te va a llevar un documento donde, según el sector salud, puede venir la enfermedad que nos está quejando en todo el mundo. Entonces, pues opta por, de todas maneras te voy a notificar y si no estás, pues te lo voy a dejar, si me explico, lo voy a dejar pegado en tu domicilio conforme a las reglas ordinarias de notificación, ¿sí? Siempre que hablábamos de la implementación de la firma decíamos, al menos voy a tener el 50% que sí va a aceptar la firma. ¿Quién? La parte actora o la víctima. Es más difícil que lo acepte el demandado o el imputado, ¿sí? Pero ya con ese 50 voy de gane. Pero si logro comunicarle al otro 50 los beneficios para él de acceder a una notificación por medio electrónico, pues creo que se facilitará. Y no hablemos solamente del correo, le puedo mandar incluso un mensaje de WhatsApp a su teléfono y donde al que él autorice y me conteste. O sea, formas hay muchas. Lo importante está el poderle transmitir los beneficios para él, además de para su proceso. Claro. Ingeniero Edgar nos pregunta, sin embargo, al no haber reformas a las leyes o códigos en los diferentes estados, ¿cómo se va a trabajar en línea? Justo creo importante que estemos conscientes de este pendiente legislativo que se tiene para emitir este Código Procesal Único. Ya conocimos, ya se circuló el borrador, esperemos que no tarde mucho, porque de lo contrario, sin duda se dificulta. ¿Por qué? Porque se tendrán que hacer ponderaciones de derechos, ¿sí? Como nos los plasmaba en su acuerdo 12 del 20 el Consejo de la Judicatura Federal, el derecho, según el 17, a recibir justicia y la sociedad del conocimiento, sumado al derecho de salud, y el entrar a hacer este ejercicio de ponderación, porque no es claro nuestra codificación procesal civil, por ejemplo, pues creo que nos conduce en un camino que no es el adecuado. Debemos de buscar que se propicie la adecuación normativa, que además es un compromiso asumido también a partir de que se quitó la potestad a las legislaturas de los estados para hacerlo. Excelente, ingeniero. Y por último, una pregunta que nos hicieron dentro del chat, logré rescatarla dentro de la conversación, lo ponen a nivel de ejemplo y dicen, el seguimiento de la audiencia es por medio de notificaciones enviadas por el Consejo de la Judicatura Federal vía WhatsApp, en el caso de ERLA recientemente. ¿Qué tan legalmente viable es? ¿Ayuda a la e-justicia? Definitivamente, no hay limitación en el Código Nacional para el uso de los medios electrónicos. Hay un aspecto que fue el primero al que refería, la autorización de la parte a usar este medio. Esa es la clave. Él nos autoriza a que se envíe por WhatsApp y me confirma de recibido. Conforme dice el Código Nacional, hago una impresión o lo anexo a mi sistema, esa confirmación, y tengo la constancia de que envié el mensaje y fue recibido al medio electrónico autorizado por la parte para hacerlo. Ahora sí que completamente Código Nacional de Procedimientos Penales. No así, reitero, en materia civil, si la legislación de cada estado no lo permite y ante la ausencia de la legislación única nacional procesal civil. Mi estimado ingeniero, no me queda más que agradecerte
la oportunidad de haber estado contigo el día de hoy, que me permitieras moderar esta sesión, asimismo a mi querida maestra Janet Huerta, una emisión más de estos foros digitales de Foro Jurídico, en el cual se volvió indispensable porque lo pedí, lo rogué, lo supliqué que me permitiera, Janet, el estar con ustedes el día de hoy. Para mí era importante escucharte, el ver esta sesión, esta clase, esta charla, y pues nos urge saber muchísimo más de ti, y ojalá que este proyecto de nación, tal y como lo dices, este plan nacional de una probable justicia en línea, así como una necesidad de un plan nacional de ciberseguridad, algún día nos llegue de manos de expertos como tú. Mi querida Janet, muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si quieras dar alguna palabra de cierre. No, pues nada más agradecer a los dos en verdad por esta gran sesión, y pues nos hemos dado cuenta que sin duda poner en la agenda de la transformación digital a los poderes judiciales, a los tribunales, para que entendamos de qué se trata esta transformación digital, pues es necesario. Muchas gracias a ambos por la sesión, y a todos los que pues 110 personas casi que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles en la sesión de comercio electrónico. No se la pierdan. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Jaime. Hasta luego.